Deja de tirar tu dinero a la basura. 5 maneras para potenciar tu cultivo de maíz en la etapa de B5. Una mala estrategia de fertilización puede llevarte a perder grandes cantidades de dinero, tiempo y recursos. Además, los fertilizantes han subido muchísimo en las últimas temporadas, así que es muy importante que aprovechemos los recursos lo más que se pueda y utilices estas estrategias cuando tu cultivo está en B5 para potenciar tu fertilización. Una vez que tu cultivo ha brotado de la tierra, va a hacer un crecimiento muy acelerado y va a cambiar de etapa vegetativa más o menos cada 3-4 días. Una vez que tu cultivo está en la etapa de B5, es decir, cuando está en la etapa vegetativa en la que nuestro cultivo ya tiene alrededor de 5 hojas bien desarrolladas, sus raíces ya han completado su proceso de crecimiento y es momento de desarrollar y potenciar la fertilización para obtener los mejores resultados. No dejes de considerar estas 5 estrategias para potenciar lo más que se pueda tu inversión. En la etapa de B5, la materia radicular de nuestra planta ya está completamente desarrollada y está en busca de humedad y nutrientes en el suelo para su crecimiento. En esta etapa es muy recomendable que nosotros potenciemos este crecimiento y este desarrollo para que después nuestra planta pueda encontrar los nutrientes y la humedad que necesita en el futuro para su desarrollo. Una de las estrategias que yo te propongo es que utilices un regulador de crecimiento foliar. En este caso, que sea principalmente de auxinas. Esto va a potenciar el que la planta desarrolle 3 cosas. Número 1, las hojas y el crecimiento vertical. 2, potenciar el crecimiento de las raíces, lo cual le va a ayudar a aprovechar de mayor manera la humedad y los nutrientes en suelo. Y 3, la superficie foliar, lo que nos va a ayudar a tener mayor fotosíntesis y por lo tanto mayor rendimiento y mayor rentabilidad. Estrategia número 2, es el momento de encontrar deficiencias nutricionales. En B5 es una etapa excelente para que nosotros hagamos un análisis foliar y detectemos las deficiencias en la nutrición que no son perceptibles a simple vista. Ojo al dato, es bien importante que no se tome esta muestra en B4, o sea, antes de la etapa de B5, y por otro lado que no se tomen estas muestras cuando la planta está estresada o por exceso de calor o por exceso de frío, es decir, post una helada o cuando tiene, por ejemplo, una falta de agua importante. Este muestreo de tejido nos va a permitir encontrar estas deficiencias nutricionales y entonces hacer correcciones para el futuro. Es un momento muy adecuado en el que nosotros podemos encontrar lo que está mal y tomar las decisiones para que en el futuro podamos corregir y tener un buen rendimiento. Aún no es tarde, pero para nada. Es un momento ideal para hacer estas correcciones y encontrar estos problemas. Una vez que recibamos el resultado de este análisis foliar, es bien importante que no solamente nos fijemos en las proporciones o en las cantidades de los macroelementos en nuestra planta, sino en las proporciones de estos macroelementos con respecto de los microelementos. Estas proporciones son importantes porque las relaciones entre estos van a fomentar un buen comportamiento fisiológico de nuestra planta y van a potenciar el rendimiento. Por ejemplo, para que el nitrógeno se pueda convertir en proteína, necesita azufre en una buena proporción. Como este ejemplo, más o menos una proporción entre 10:1 es adecuada para que todo el nitrógeno que nosotros tenemos en nuestra planta se pueda convertir en proteínas y se pueda desarrollar un buen crecimiento. Como otro ejemplo, la proporción entre el nitrógeno y el potasio es muy importante porque el potasio frecuenta o fomenta el movimiento del nitrógeno dentro de nuestra planta. Si no existe una proporción correcta entre el nitrógeno y el potasio, entonces el nitrógeno no se va a mover correctamente y no vamos a tener tampoco, por ejemplo, la profundidad y el tamaño correcto en lo que es el llenado del grano. Las proporciones son bien importantes. La nutrición debe de ser una prioridad en B5. Priorizar la nutrición para un cultivo que está en B5 es fundamental por un par de razones. Primero, porque el desarrollo de nuestro tamaño y nuestra calidad de mazorca se empieza a formar en la planta más o menos cuando estamos en B7. Es bien importante priorizar la nutrición en B5 porque si tenemos alguna deficiencia o alguna cosa que necesite una corrección, para cuando nosotros lleguemos a B7, si nosotros ahí es donde vamos a priorizar o donde priorizamos la nutrición, ya no logramos corregir el problema. Es importante que si nosotros detectamos
faltas, problemas, deficiencias de nutrición en B5, ahí mismo se priorice para que cuando lleguemos a B7 y la planta por dentro empiece a desarrollar la mazorca, aunque nosotros no la veamos, que ahí está, ya tenga los nutrientes necesarios para poder tener un buen resultado. La segunda razón por la que es bien importante que prioricemos la nutrición en B5 es porque cuando estamos en esta etapa, la capa cerosa de nuestras hojas, por el crecimiento de las mismas, se alarga y se rompe, y esto permite una excelente penetración, por ejemplo, de los fertilizantes foliares que van a meterse en la hoja y van a actuar de una forma mucho más eficiente. Esto después se corrige a lo largo del crecimiento de la planta y ya no tiene la misma efectividad. ¡Ojo al dato! Esta característica de la razón número 2 por la que hay que priorizar la fertilización en B5, que es la apertura de la capa cerosa de las hojas, también fomenta un punto de los que ya habíamos platicado, que es el impacto será más eficiente, por ejemplo, en esos potenciadores de crecimiento de los que hablamos en los puntos anteriores. No te olvides de las malas hierbas. En la etapa de B5 será crucial que nosotros eliminemos la competencia que tengamos por malas hierbas en nuestro campo, ya que en esta etapa las malas hierbas empiezan a competir por la disponibilidad de los recursos, por la luz, y empiezan también a ser un factor de enfermedades y una atrayente para las plagas. Entonces es bien importante contar con un buen manejo integrado para las malas hierbas, de tal manera que todo el fertilizante y toda la inversión que tú hiciste en tu campo llegue a tu maíz y no a cualquier otro tipo de planta que pudiera estar de chismosa en tu cultivo. Es fundamental, igual que en el punto número 3, que consideremos que esta competencia es muy nociva en esta etapa, porque entre B5 y B7 es cuando nuestro maíz empezará a desarrollar su mazorca por la parte interna. Y no queremos competencia, queremos que nuestra mazorca salga bien, grande y de muy buena calidad. Punto número 5. Es un momento ideal para seguir trabajando con la maquinaria. A partir de este momento, en B5, tu maíz va a empezar a crecer de una manera extremadamente rápida y antes de que te lo puedas imaginar, ya lo vas a tener llegándote al hombro. Es importante que aprovechemos este tiempo que todavía nos queda para que utilicemos la maquinaria sin que dañemos el cultivo y así poder eficientar los trabajos. Conforme vayan pasando los días, fertilizar, fumigar, arar la tierra y trabajar nuestro cultivo, si queremos contar con maquinaria, va a ser cada vez más complicado. Muy pocos hablan de la importancia que tiene priorizar la fertilización en esta etapa del cultivo. Y la etapa de B5 va a llegar a tu campo mucho antes de lo que te imagines. Así que no te olvides de estos 5 consejos para priorizar y mejorar tus rendimientos. Y si tienes algún tema que nos sugieras o alguna cosa de la que te gustaría que habláramos, no dejes de ponerla en los comentarios, no dejes de suscribirte y de activar la campanita. Muchas gracias y ya deja de tirar tu dinero a la basura.